Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del Día, a cargo de nuestro hermano Sergio Cubías. Muy buenos días. Vamos hoy en esta mañana a reflexionar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, del versículo 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que él estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este evangelio que hoy San Marcos nos ha transmitido. Un evangelio lleno de fe, lleno de pruebas y hasta de dudas. Jesús les pregunta: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja. No lo deja. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Qué tristeza. Que muchas veces nos llamamos discípulos de Jesús. Y queremos hacer lo que Jesús hizo. Y no lo logramos. ¿Pero por qué?
Porque a veces nosotros pensamos que basta con solo decir yo soy discípulo de Jesús. Pero el problema es que a veces no estamos bajo el señorío de Jesús. No lo hemos hecho parte de nosotros. No hemos desaparecido nosotros para que Jesús crezca en nosotros. Y por eso es que ellos no pudieron, no podían. Y hay muchos que nos creemos súper creyentes, que tenemos una gran fe, pero a la hora de las horas, nada. Y Jesús nos reprocha y nos dice: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Se lo llevan, y cuando el espíritu inmundo ve a Jesús, comienza a retorcer y a revolcar al pobre muchacho, haciéndolo echar espumarajo. Jesús le pregunta entonces al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Desde pequeño. Cuánto tiempo de dolor, de sufrimiento para ese muchacho y para esa familia. Pero ese tiempo de dolor, ese tiempo de sufrimiento había llegado a su fin. Jesús había llegado a su vida. El padre en su angustia le dice: si algo puedes hacer. Y Jesús le dice: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe, le dice Jesús. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas. Oiga, entre lágrimas. Le dice: creo, Señor, creo, pero dame tú la fe que me falta. Él reconoció que creía, pero no era suficiente. Por eso le dice a Jesús: dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Aquí hay algo bien importante. Ese espíritu mudo y sordo tenía ese problema, no podía escuchar. Y a un sordo, solo Jesús lo podía expulsar. Y así vemos muchos de nosotros que estamos mudos para proclamar la palabra de Dios, porque estamos sordos para escuchar la palabra de Dios. Por eso los discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. A fuerza de oración y de ayuno. Y es algo que está haciendo falta. Mucha falta en nuestra iglesia hoy en este tiempo. El ayuno y la oración. Y es algo que en esta Cuaresma se nos pide: ayuno, oración y penitencia. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que nosotros no seamos ni sordos ni mudos, que escuchemos la voz de Dios para poder proclamarla. Paz y bien.